Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase el día de hoy, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, que estén teniendo una buena semana. Y bueno, nos corresponde hablar hoy día sobre los factores de producción. A ver, ¿qué tenemos por factores de producción? Básicamente nos referimos a aquellos elementos que combinados nos permiten obtener los bienes y servicios que necesitamos, nos permiten producir, valga la redundancia. Y un proceso de producción, desde el más simple hasta el más complejo, básicamente es esto. No tienes un input, que son las entradas, y tienes el output, que son las salidas. El output. Entonces, aquí justamente tienes los factores de producción. Acá tienes el proceso productivo. Proceso productivo. Y acá tienes el resultado, que son los productos, los bienes y servicios. ¿Cómo sería una producción sencilla? Por ejemplo, jugo de naranja, ¿no? Entonces necesito naranjas, necesito un poco de agua, necesito de repente un poquito de miel, le echan algunos, ¿no? Necesito un extractor de jugos o de repente una licuadora. Necesito a alguien que lógicamente eh, pueda realizar esto, ¿no? Y la combinación de todo ello me permite obtener el jugo de naranja. U otras producciones más complejas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a producir un automóvil, igual, ¿no? Necesito autoparte, necesito el motor, necesito la carrocería, pero acá sí van a haber más pasos, ¿no? El proceso productivo va a tener más pasos, pero la lógica sigue siendo la misma, ¿no? Hubo entradas, los inputs y las salidas. Entonces, los factores productivos son necesarios justamente para este proceso. Ahora, si lo queremos, digamos, ir ya entrando al punto como tal, podemos mencionar dos grupos, factores clásicos y factores modernos. ¿Cuáles son los factores clásicos? El trabajo, que vamos a poner la letra L, o a veces le ponen T también, la naturaleza y el capital, la letra K. Estos son los factores clásicos, estos son los que originalmente se estudiaban, pero luego se incorporó la empresa, vamos a poner la letra E, y el Estado, que lo vamos a poner la letra G, ¿no? Por gobierno. Estos son los factores modernos. Quiere decir en buena cuenta que si yo quiero explicar un proceso productivo utilizando una función, diríamos simplemente que Q, la cantidad de unidades producidas, está en función de los factores, trabajo, naturaleza, capital, los clásicos, empresa, gobierno, los modernos. Entonces dependerá de todo esto, cuántas unidades va a producir una empresa o de repente incluso podemos hablar a nivel nacional. Pero bueno, entremos ya al detalle de cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a hablar del factor trabajo. El factor trabajo se refiere a digamos, las habilidades, las capacidades que tenemos los seres humanos justamente para producir. Ya se entiende que el trabajo consiste en realizar una actividad física o también puede ser una actividad mental. ¿Ya? Claro, estos dos aspectos siempre están presentes, el trabajo físico y mental, pero hay algunas actividades que tienen más de uno o del otro. Por ejemplo, un obrero realiza fundamentalmente trabajo físico, mientras que un profesional un trabajo intelectual, un trabajo mental. Pero ambos jóvenes son sumamente importantes para nuestra sociedad. Por ejemplo, supongamos que tú eres un ingeniero civil, tú eres un profesional. ¿Ya? Entonces queremos construir un edificio. Entonces no basta solamente con tu conocimiento, de repente con los planos que haces, no solamente basta con eso, ¿no? Sino que también necesitamos a los obreros, la mano de obra para poder construir. Todo esto es muy importante, tanto físico como
mental. Ahora, ¿cuál es el pago que recibe el trabajador por justamente ofrecer o utilizar su factor de trabajo, su fuerza de trabajo? Ese pago, esa remuneración se conoce como salario. Por el trabajo, repito, se paga un salario. Que claro, tiene diferentes denominaciones. La más conocida es el salario nominal. ¿Qué cosa es el salario nominal? El monto de dinero que te pagan. Supongamos que tú terminas la universidad y sales a trabajar. ¿A cuánto te pagan? Ya, digamos 1.000 soles. 1.000 soles. Estás empezando recién. Ya, 1.000 soles sería tu salario nominal, el monto. A esto vamos a poner la letra W. Ya, W mayúscula. Y cuando nosotros hablamos de salario real, nos referimos a lo que se puede adquirir con el dinero que te han pagado, con el nominal. Por ejemplo, si yo quisiera comprar calculadoras y cada calculadora está a 100 soles, entonces con mi salario, ¿cuántas calculadoras puedo comprar? A ver, díganme ustedes. 10, ¿no es cierto? Facilito, ¿no? No tienes que ser campeón de Conamar. Simplemente sabes que tienes 1.000 soles, que cada unidad de producto cuesta 100, entonces tu salario en términos de producto, tu salario en términos reales será 10, ¿no? Esto vamos a poner acá. Salario real es W minúscula, ¿ya? Entonces sería W mayúscula entre P, en nuestro ejemplito, 1.000 entre 100, entonces 1.000 entre 100, ya sabes que nos va a dar 10 unidades. Ahora, tú podrías decir, profe, pero no es lo mismo, porque ya pues no, si los precios son unidades monetarias o los precios son unidades de producto, pero igual es lo que estoy ganando. Claro, en principio pareciera que no es muy relevante esta diferencia, pero va a ser importante en la medida que los precios crezcan. Va a ser importante en la medida, por ejemplo, de que hay una inflación galopante o una hiperinflación. Va a ser importante en la medida que pase, por ejemplo, lo siguiente. A ver, supongamos que los precios se duplican. En este caso, el precio de la calculadora. Entonces, si eso pasara, evidentemente acá ya no es 100, sino es 200. Y si ahora los precios son 200 y mi salario nominal sigue siendo 1.000, entonces, ¿cuántas unidades de producto puedo adquirir ahora? ¿10 o 5? 5. 5. Claro, ¿no? Obviamente 5, pues. Obviamente 5. 5 unidades. Entonces, nominalmente, en plata estoy ganando lo mismo, pero en realidad estoy ganando menos. ¿Por qué? Porque los precios subieron. Por esta razón, jóvenes, señoritas, es muy importante para el trabajador no solamente lo que le van a pagar de dinero, sino también lo que puede comprar, el salario real. Pregunta, si nosotros no quisiéramos que se pierda el salario real cuando los precios suben, entonces, ¿qué tendría que pasar? Si yo quisiera mantener el 10, ¿no? Los precios subieron de 100 a 200, ¿no? ¿Qué tendría que pasar? Subir los salarios. Subir el Subir sueldo. el nominal, ¿no es cierto? Subir el nominal. Si cuando esto sube de 100 a 200, el denominador, esto de acá, el numerador, subiera de 1.000 a 2.000, entonces obviamente ya no habría problema porque seguiríamos acá, ¿no es cierto? Entonces mira, si eso ocurre, o sea, si sube el salario nominal cuando los precios suben, ya, eso se conoce como salario indexado. Sube el precio y sube el salario nominal. Esto, repito, se llama salario indexado. Indexado. Ahora, esto del salario indexado ya no es muy común en el Perú. Antes, digamos que
si hablamos por decir hasta fines de los 80, inicio de los 90, ya era algo más o menos normal, ¿no? Primero porque la inflación aquí era bien alta, ¿no? Entonces, si los trabajadores no conseguían que sus salarios nominales crezcan, entonces olvídate, ¿no? De 10 unidades hubiera bajado a 5, a 2, a 1, finalmente no compraban nada. Y segundo, que en esas épocas la organización sindical era mayor, era más fuerte. Si hablamos de fines de los 80, por ejemplo, prácticamente el 25% de la masa laboral estaba organizada en un sindicato. Eso en la década de los 90, con Fujimori en adelante, cayó hasta casi el 2%, un poquito más. O sea, de 25 se tiró a 2%. Esto tiene muchas explicaciones, lo cual sería largo de comentar, pero lo concreto es que los trabajadores ya no tenían la organización. Es más, incluso ahora no la tienen. Ahora la sindicalización subió un poquito, ¿no? Pero está en 5%, ¿no? 5% no es casi nada de toda la masa laboral, de toda la fuerza laboral peruana, ¿no? Porque claro, evidentemente a quien le conviene el salario indexado es al trabajador, porque la empresa, por ello siguen pagando lo mismo, ¿no? Si la empresa va a tener que estar subiendo los sueldos a cada rato, no va a querer, ¿no? Porque evidentemente eso reduce el margen de ganancia. Entonces, el hecho de que exista un salario indexado pasa básicamente porque los trabajadores organizados en sus sindicatos puedan hacer que el empleador, la empresa, acceda a ello, ¿no? Pero bueno, por una o por la otra casi no se da, pero si te preguntan en el examen ya sabes que es salario indexado. Salario indexado es que cuando suben los precios, entonces sube el nominal. Bueno, luego tenemos acá otros términos que son complementarios, pero mencionémoslo rápidamente. Por ejemplo, cuando hablamos del mínimo legal, nos referimos al famoso sueldo mínimo, pues. ¿Cuánto es el sueldo mínimo en el Perú? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto es el sueldo mínimo? 930. 930. 930. Claro, muy bien, perfecto, ¿no? Entonces el mínimo legal sería los 9.30. No te pueden pagar menos de esto por una jornada completa, ¿no? Por trabajar una semana, un mes, por decir, ¿no? 6 días por semana, 4 semanas. En un mes, 9.30. Profe, pero hay gente que le pagan menos, sí. ¿Por qué? Porque en nuestro país hay mucha precarización del trabajo, se dice, ¿no? Existen muchos trabajos informales que no cumplen con las normas laborales, o algunos que aparentemente las cumplen, pero digamos, no plenamente, ¿no? Ya, eso voy a explicar más adelante cuando hablemos de la PEA, pero por ahora digamos que si se cumple la ley, tú vas a recibir de 9.30 en adelante. Ojo, esto no incluye al practicante, ¿eh? Acá estamos hablando de trabajadores. Los practicantes ganan menos porque el practicante no es considerado propiamente un trabajador, ¿no? Se le considera una especie, digamos, de aprendiz, alguien que va todavía a tomar experiencia, ¿no? Pero ya cuando tú eres propiamente un trabajador, lo mínimo, 9.30. Ahora, eso que dice mínimo vital, el mínimo vital tiene que ver con la canasta básica de consumo, que lo vamos a ver todavía de aquí a unas semanas. Ya, el mínimo vital es, como su mismo nombre lo dice, lo mínimo que necesitarías para poder cubrir una canasta básica. O sea, digámoslo en palabras más sencillas, lo mínimo que necesitas para poder tener una vida, bueno, sobrevivir, diríamos, ¿no? No una vida holgada, tampoco la extrema pobreza, pero lo necesario, ¿no? Ese es un monto menor que el 9.30, ¿ah? Es algo así como 7.40, me parece, ya lo vamos a ver después. Pero por ahora el que me interesa es el mínimo legal, el 9.30. Ahora, si nosotros hablamos de cómo se dan los pagos, o sea, cómo es que los trabajadores reciben sus salarios o sus remuneraciones, hay diferentes formas. La más común o la más conocida es el sueldo. El sueldo es lo que se paga al mes y lo que recibe un trabajador
que realiza actividades permanentes en la empresa, ¿no? O sea, un trabajador que ya está registrado en la planilla de la empresa, decimos, ¿no? La planilla es un listado de quiénes son los trabajadores que, digamos, hacen las actividades cotidianas, permanentes de la empresa. Ahora, el jornal sigue la misma lógica, solo que ya no es mensual, sino es semanal. Y usualmente es para los obreros, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer una empresa textil. La empresa textil tiene sus obreros de confecciones que hacen camisas. Ya, ellos cobran un jornal, se les paga la semana. En cambio, el personal administrativo, el personal que lleva las cuentas de la empresa, el personal que se encarga, por ejemplo, de ver los almacenes de la empresa, ya, ellos cobrarían un sueldo, tendrían un pago mensual. Pero ambos grupos son parte de la empresa, ¿ya? O sea, se supone que deberían estar registrados. En cambio, los honorarios se utilizan para actividades, para pagar a trabajadores que realizan actividades que no son propias de la empresa, cosas muy puntuales. Por ejemplo, en este mismo caso de la textil, supongamos que una máquina se malogra, ya no es muy común, ¿no? De repente una vez al año o una vez cada 2 años se malogran, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Traigo a un técnico, ¿no? Y hace las reparaciones, las revisiones y listo, ¿no? De repente, a veces ni siquiera requiere mucho tiempo, ¿no? Puede estar unas 2, 3 horas y se va. Entonces, ¿a ese señor hay que pagarle? Sí. ¿Cómo le pago? Con un documento llamado recibo por honorarios. Él me gira un recibo por honorarios y yo le voy a pagar. Así de sencillo, ¿no? No tiene mayor relación, mayor vinculación con la empresa. Ahora, lo que sí lamentablemente ocurre en nuestro país es que algunas malas empresas o algunos malos empresarios, ojo, no digo todos, ¿ah? No estoy generalizando, sí, pero lamentablemente hay estos casos. Entonces, ¿qué hacen? Personas que deberían recibir sueldo y estar registrados en una planilla, no tienen tal, sino que se les paga con honorarios, se les paga con recibo. Y tú dirás, profe, ¿y para qué hacen eso? Bien simple. Porque cuando una persona está registrada en una empresa, está en una planilla, se entiende que esta persona va a recibir todos los derechos y beneficios establecidos por las leyes peruanas e incluso por las normas internacionales de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. O sea, tiene un empleo adecuado. Pero pues algunos, como dicen, echa la ley, echa la trampa, le quieren sacar la vuelta a esto. Hay trabajadores también que aceptan por temor a perder su puesto de trabajo y listo, ¿no? Trabajan de esta manera con honorario. ¿Ya? Pero eso no se debe hacer. Eso está prohibido. ¿Ya? Eso lo fiscaliza el Ministerio de Trabajo a través de la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Pero bueno, pues de todas maneras, algunos lo hacen y ahí hay que tener también cuidado, ¿no? Bien, ¿Hay, luego tenemos... hay Sí, datos, profesor, dime. de qué porcentaje de los empresarios hacen ese tipo de actos? Mira, no hay un monto fijo porque, digamos, la SUNAFIL saca reportes, digamos, anuales, ¿no? Pero si mal no recuerdo de los últimos reportes, ¿no? Que estaríamos hablando del año 2019. Entonces, más o menos hay un 30% de casos donde se encuentran estas infracciones. Sí, pero como te digo, si tú ya lo quieres ver puntualmente, tendrías que entrar a la página del Ministerio de Trabajo donde están los reportes de SUNAFIL. Ahora, ¿por qué te digo 2019? Porque al menos la última vez que entré no había todavía el 2020. Pero si lo hubiera, claro, el 2020 es un año disruptivo, se dice, ¿no? O sea, es un año que no se puede comparar exactamente con los anteriores porque las condiciones han sido muy diferentes, ¿no? Que fue por el asunto del COVID. Además que hay otro problema, las cifras de SUNAFIL son oficiales,
pero no son exactas. Y tú dirás, profe, ¿cómo que son oficinas pero no son exactas? A ver, para que me entiendas. Sunafin tiene más o menos 600 inspectores. Antes tenía menos, ¿ah? Este año que he pasado contrató un poco más de gente. Ya, pero tiene 600. Sunafin tiene 600 inspectores y las empresas son casi 1 millón. Entonces, o sea, de todo tamaño, ¿no? Pequeñas, medianas, grandes, ¿no? Entonces, imagínate, pues, ¿no? La posibilidad de, digamos, hacer que sea exacto, exacto, es casi imposible, ¿no? Pero aproximadamente de lo que ellos detectan sería un 30% por lo menos, ¿no? Ahora, también a veces hay trabajadores que no denuncian. Como te digo, hay mucho temor a la pérdida del puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque las normas que se aplican desde la década de los 90 flexibilizaron mucho, o sea, hicieron que el despido sea más fácil. Antes, una persona que entraba a un puesto podía, si quería y si, digamos, cumplía con su labor, podía quedarse toda su vida en una empresa, ¿no? Pero esto cambió. Entonces, muchos trabajadores también por miedo no denuncian, ¿no? Por ejemplo, mira, yo antes trabajaba en la SUNAT. La SUNAT también hacía inspecciones laborales, pero no por motivo de SUNAFIL, sino hacíamos inspecciones porque si los trabajadores son formales, también pagan impuestos, ¿no? Entonces íbamos a ver eso, pues. Y yo me daba cuenta cómo algunos trabajadores se escondían, ¿no? ¿Por qué se escondían? Para que no los contabilices. ¿Y por qué no querías que los contabilices? Porque se iban a dar cuenta de que si una empresa había dicho en su planilla que tenía 100 trabajadores, en realidad en los hechos había 150. Entonces, a esos otros 50, ¿cómo se les pagaba? Con recibos. Entonces, los mismos trabajadores, por temor a perder su puesto, como dicen algo es algo, peor es nada, hacían esto, ¿no? Pero lo ideal, lo que se espera, ojalá vaya corrigiéndose en los años que vienen, es que la mayoría de gente tenga un empleo adecuado, o sea, que el que debe estar en planilla esté en planilla, ¿no? Y el que no, bueno, para eso justamente existen los honorarios. Bien, ¿alguna otra consulta o dudas? Ah, faltó esto, ¿no? El emolumento. El emolumento es el pago a los funcionarios del Estado, ¿no? A la grande funcionario, diríamos. Por ejemplo, estamos hablando del presidente, estamos hablando de los ministros, ¿no? El presidente del Banco Central, ya, a ese nivel. Ese pago se llama emolumento. Y las dietas son por reuniones. Y hay algunas entidades que tienen consejos directivos, ¿no? Por ejemplo, la municipalidad. La municipalidad tiene su alcalde, pero para las decisiones más importantes se reúnen los regidores. Ya los regidores son representantes de los partidos que también postularon a la elección municipal. Entonces, ellos por esas reuniones reciben un pago. No reciben todo el mes, sino solo por las reuniones. Ya, el pago por las reuniones se llama la dieta. Pero bueno, esto es complementario, ¿eh? Nosotros vamos a centrarnos. Lo que más me interesa por hoy es que te acuerdes qué es salario nominal, qué es salario legal y qué cosa es el sueldo mínimo o cuánto es, ¿no? Los 9.30. Bien, entonces si no hay más preguntas, avanzamos. Miren, vamos a identificar ahora cuál es la fuerza laboral peruana, cuál es el factor trabajo. Porque si hablamos de una empresa está fácil, ¿no? Es claro que serán los trabajadores que ahí están. Pero si hablamos del país, ¿ya? ¿Cuál es la fuerza laboral? Entonces, para determinar eso, vamos a partir de la población total. La población total son todos los que viven en este hermoso país llamado Perú, tanto peruanos como extranjeros. Entonces, partimos del total. Este es total. Y claro, este total se va a subdividir en dos grupos, la población en edad de trabajar y la población que no está en edad de trabajar. Como puedes observar aquí, la población en edad de trabajar se considera a partir de los 14 años, no 18, ¿ah? 14 años. 14 años. Pero claro, obviamente si tú tienes 14, tienes 15, tienes 16 y quieres trabajar, entonces necesitas autorización de tus padres.
Ya a los 18 no es necesario. Ahora, esto de acá, menores de 14 años, serían población que no está en edad de trabajar. Ya, a ellos los saco. Para el cálculo que quiero hacer de la fuerza laboral, a ellos ya no los voy a considerar porque no deben trabajar. Ahora, tú dirás, profe, pero yo veo en la calle niños que venden caramelos, limpian lunas de los carros, hasta en las fábricas también se encuentran, ¿no? En las fábricas, en las empresas que hacen ladrillo, etcétera. Entonces, eso está prohibido, pero pasa. ¿Por qué pasa? Por las grandes necesidades que hay. Mira, después de esto del COVID, por lo menos se estima que un tercio de la población es pobre. Y de esos otros dos tercios, ya pues, el 10% serán los ricos del Perú, ¿no? Y todo lo demás, estamos en una nebulosa que algunos llaman clase media, pero que en realidad está más hacia la pobreza que a la riqueza, ¿no? Habían personas que, por ejemplo, el INEGI los consideraba lo que llaman ahora la clase media, y bastó que lamentablemente un familiar se enfermara de COVID, tuvieran que gastar en clínicas, tuvieran que gastar en medicinas, tuvieran que gastar en balones de oxígeno, y mira, eso lo regresó a la pobreza, ¿ya? Imagínate. Pero bueno, se estima que pobres, estamos casi en una tercera parte, entonces por eso a veces los niños salen a trabajar, pero no deberían, pues. Pero bueno, lo oficial nos dice que no lo vamos a considerar. Ahora, volviendo acá, la población en edad de trabajar, 14 años o más. Eso vamos a subdividir en dos. La PA, que como estaba mencionando, significa población económicamente activa. Estos son los activos. Y la otra es la PEI, ¿ya? PEI, que es población económicamente inactiva, o también podríamos ponerle la pena, ¿ya? La pena. Yo prefiero utilizar el término PEI, pero bueno, acá lo han puesto la pena. Creo que estaban pensando en el partido de la U, que perdió, pero bueno. Pena sería inactiva, no activa, perdón, y la otra sería inactiva. Es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿cuándo se considera activa? Se considera activa cuando una persona está empleada, o sea, tiene alguna ocupación, está haciendo algo, o busca trabajar, ¿no? Trabaja, paso por acá. Trabaja, tiene una ocupación, o busca trabajar. Busca trabajar. Pero, oh, Felipe, vamos a ganar al campeón, al final perdimos, sí, pues. Yo sé que tú estás jovencito, ¿eh? Yo ya con un poco más de años que tú, he visto infinidad de equipos peruanos perder faltando 5 minutos, ¿no? Me faltarían los dedos de la mano para contarte casos, pero bueno, esperemos que esto cambie. Entonces volvemos al punto, ¿no? La PEA decíamos que son los que trabajan o los que buscan trabajar. ¿Y cómo sé que buscan trabajar, profesor? Ya, pues porque van a una empresa, a otra empresa, preguntan, llaman a sus amigos a ver si hay trabajo, por internet también hay para postular trabajo, o sea, están en ello. En cambio, los inactivos, estos de acá, ya, estos no trabajan y tampoco buscan. No trabajan y no buscan. Un ejemplo de inactivo, profesor, ya. Un ejemplo de inactivo, ustedes. Tú eres un inactivo. Tú no trabajas y no buscas. Pregunta, ¿por qué no trabajas? ¿Ah? Eres un vago. Eres un flojo. Estudio. Claro, ¿no? Ahí está, mira, su compañero dice, profe, ¿no? ¿Cómo va a decir que soy vago? Si yo me dedico a estudiar. Claro, pues. ¿Esto qué significa? Que ustedes han decidido no trabajar y no buscar. ¿Esto qué significa? Que ustedes son inactivos, pues. No se les considera parte del mercado laboral. Ustedes están fuera. ¿Y
Caso similar tendríamos las amas de casa, ¿no? Por ejemplo, tu mamá. De repente tu mamá estaba trabajando hasta el año pasado, ¿no? Entonces empezaron estos problemas del COVID y tu mamá quizá dijo lo siguiente, ¿no? Dijo, a ver, mi hijito, pobrecito, no se vaya a enfermar. Además, mi hijito, mi hijita tienen que estudiar, ¿no? Porque yo quiero que ingrese de una vez, ya van 3 veces. Entonces yo me voy a sacrificar y voy a dejar de trabajar y me voy a ocupar solo de mi hogar para que mi hijito, mi hijita se dedique solo a estudiar y pueda ingresar, ¿no es cierto? Ya, mira lo que hace tu pobre madre por ti, ¿ah? Ya, pero tú pues prefieres estar en otra cosa, estar ahí doteando, ¿no? Nada, tienes que esforzarte pues para ingresar, ¿no es cierto? Para reconocer ese sacrificio que ha hecho tu madre. Entonces tu madre ha decidido no trabajar y está, bueno, dedicándose a las labores del hogar. Entonces, esos son los inactivos. Cuando una persona se jubila, también se vuelve inactivo, ¿no? Un jubilado, bueno, pues ya no trabaja, no busca, va, se pasea, de repente viaja, vive su vida y ya está, ¿no? Ese sería un inactivo. Aunque claro, lamentablemente, volviendo otra vez a la realidad del Perú, lamentablemente las pensiones en nuestro país son tan bajas, ¿ya? Por no decir otro término, son tan bajas que la mayoría de gente sigue trabajando, ¿eh? O sea, uno debería jubilarse a los 65 años, pero la mayoría sigue trabajando, ¿no? Hasta que muere. No debería ser así, ¿eh? Pero lamentablemente es así. Y bueno, dentro de lo que es la PEA, vamos a distinguir, decíamos, entre los que están trabajando, o sea, los que están ocupados, y aquellos que no están trabajando, o sea, los que están desempleados. Ahora, los ocupados pueden ser de dos tipos, adecuadamente empleados y subempleados. El adecuadamente empleado es el que está en la planilla que les decía, ¿no? Y estar en la planilla conlleva que tenga todos sus derechos. Todos sus derechos o la gran mayoría, ¿no? Por ejemplo, hablamos de las CTS, hablamos del seguro, hablamos de las vacaciones, ¿no? 30 días de vacaciones. En las pymes son 15, ¿no? Pero igual tienen días de vacaciones. Tu pago de sueldo mínimo, que dijimos 9.30, las gratificaciones, julio y diciembre, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el adecuadamente empleado. El que no tiene eso, o tiene por ahí uno que otro, pero no tiene casi nada, ya, ese es subempleado. Está trabajando, pero en condiciones inadecuadas. Cuando yo te dije hace un momento que el empleo a partir de los 90 se precarizó, es básicamente que mucha gente pasó al subempleo. No seguían trabajando, pero ya no con todos sus derechos y beneficios. Ahora, hay extremos también, ¿no? Un extremo del subempleo, ¿cuál sería? Mira, yo siempre pongo este ejemplito, ¿no? Un ejemplo, repito, del subempleo, ¿cuál sería? Los jóvenes que murieron atrapados en un contenedor en las Malvinas. No sé si te acordarás, esto fue hace unos 3 años más o menos. Sí. Ya, muy bien, te acuerdas, ¿no? Ya, esos muchachos no tenían, ¿qué iban a tener seguro? No tenían días de vacaciones, no, ni siquiera cobraban un sueldo mínimo. Por último, ni siquiera tenían hora de almuerzo, ¿no? Porque dentro de los derechos laborales está eso, ¿no? Por lo menos una hora te tienen que dar para almorzar. Pero en este caso, nada que ver, pues, ¿no? Ellos justamente los habían encerrado para tenerlos trabajando de forma permanente. Al final, ¿qué pasó? Murieron quemados. Ni seguro tenían, ¿no? Porque por lo menos aunque sea ya para el entierro ya, pero nada, no tenían ellos, ¿no? Ah, otra cosa es el SIS, ¿no? El SIS es un seguro universal que todas las personas, digamos, podemos tener, que nos brinda el Estado. Pero no estoy hablando de ese seguro, ¿ah? Estoy hablando del seguro que que te dan cuando tú trabajas. Cuando tú trabajas, o bien te afilias a Salud, que es del Estado, o bien te puedes afiliar a un privado. Es esa parte. En el CIS están básicamente los que no tienen salud justamente, ¿no? Que claro, en el Perú son un montón por la misma informalidad laboral que ya les he comentado.
Pero bien, entonces hay una serie de derechos, como les digo, para determinar si alguien es adecuadamente empleado o no. Sin embargo, vamos a centrarnos en dos cosas puntuales. Vamos a centrarnos en la remuneración y en la jornada completa. O sea, si tú tienes tu remuneración y jornada completa, eres adecuadamente empleado. Y si no lo tienes, entonces no. Bueno, la remuneración ya les dije, ¿no? 9.30. Ahora, la jornada completa. ¿Cuánto será una jornada completa? ¿Cuántas horas se trabaja por semana? Bueno, por día, por semana. 8. 8 horas. 8 horas diarias. Claro, son las 8 horas de trabajo, se dice, ¿no? Por eso, si tú trabajas 5 días, son 40 horas, y si trabajas 6 días, son 48 horas. No puedes exceder eso. Ya siempre, en la semana también tiene que haber un día de descanso. Entonces, es de 40 a 48. Sin embargo, el INEI va a tomar a partir de 36, o sea, de 35 a más, ¿no? Quiere decir que si tú trabajas 36 horas, 37, 38 en adelante, ya tú eres adecuadamente empleado. Y obviamente si ganas sueldo mínimo en adelante. Profe, y si no tengo nada de los dos o me falta alguna de las dos, ya pues eres un subempleado. Ahora, el subempleo podemos dividir también en subempleo visible y subempleo invisible. El subempleo visible es por horas, o sea que no completas las 36, ¿no? Menos de 36 horas. Y el subempleo invisible, que también se llama por ingresos, es que no completas el sueldo mínimo, o sea, menos de 9.30, ¿no? La RMB que se llama, remuneración mínima. Esa es la cuestión. Ahora, cuando hablamos de desempleados, los desempleados pueden ser de dos tipos, cesantes o aspirantes. ¿Cuáles son los cesantes? Son los que ya trabajaban, pero se quedaron sin trabajo. ¿Y quiénes son los aspirantes? Son los que no trabajaban, pero ahora quieren trabajar. Un ejemplo de eso, ¿cuál sería? Serían ustedes. Pero claro, no ahora, ¿no? Sino de acá a unos 6 años. Profe, ¿y por qué de acá a unos 6 años ya? Porque yo estoy suponiendo que ahora vas a ingresar, ¿no es cierto? Entonces ingresas, vas a llevar tu carrera. Entonces 1 año, 5 años más, 6 años. Pero en la uni generalmente siempre jalas algo, entonces ya, ponle 7 años. Ya, no, ojalá no jales ya, pero la mayoría jala. Entonces, cuando pasen esos 7 años, vas a acabar, va a venir la graduación, va a darse la ceremonia. Bueno, no creo que siga el COVID hasta esa época, ¿no? Ojalá que ya sea presencial. Entonces van a hacer toda la ceremonia, tú te vas a estar tomando fotos por acá, fotos por allá, sacando tu TikTok, ya. Y mientras eso tu mamá, que se había sacrificado por ti, está llorando, ¿no? Por fin, mi hijito, mi hijita terminó. Yo que pensaba que ni siquiera iba a ingresar, pero ya acabó. Entonces, ahora sí es un profesional y ahora pues ya que se vaya a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, acaba ese día bien bonito, se van a comer, tu familia, todos se han reunido, ya, y tú te vas a dormir, ¿no es cierto? Ya, al día siguiente tu mamá te bota a la calle que salgas a buscar trabajo. Entonces, en ese momento eres un aspirante, ¿no? No tienes trabajo, estás buscando y nunca has trabajado, ¿no? Y claro, si ya consigues trabajo y luego lo pierdes, entonces eso sería cesantes, ¿no? Esos son cesantes. Claro, yo te estoy contando acá los casos de la vida real para que me entiendas más facilito. Listo, ¿alguna consulta sobre esto o alguna duda? Ahora, mira, acá este desempleo. Sí, dime, dime. Y las personas que tienen algún problema físico, ¿en qué se encontrarían? Son inactivos. Inactivos, ¿no? Si su discapacidad no les permite trabajar y no buscan, son inactivos. Pero hay personas que tienen discapacidades que sí les permiten trabajar, ojo, ¿ah? Es más, incluso cuando son problemas muy severos, hay una ley que es justamente para, digamos, de inclusión, creo que se llama, que hace que las empresas tengan que cumplir un porcentaje, las empresas grandes sobre todo,
de personas con cierta discapacidad que le den facilidades para ser empleados, ¿no? Porque obviamente no pueden competir en igualdad de condiciones. Entonces, seguramente de repente has visto en los supermercados, a veces hay algunas personas con ciertas discapacidades. Pero si ya la discapacidad le impide totalmente el trabajo, se vuelve inactivo. ¿Alguna otra consulta? Claro, por acá, por ejemplo, vi que decían los sacerdotes, ¿no? Sí, pues los miembros del clero también son inactivos, ¿no? Tú dirás, profe, pero cuando hacen la misa, pasan la bolsita, profe, y están pidiendo plata, ¿no? Sí, pues, pero eso es como un apoyo, ¿no? Bueno, también algunos dicen de que reciben sueldos, pero no se considera como actividad laboral lo que hacen. Ya los pagos que les dan son como, digamos, una mantención, ¿no? Como una ayuda, si cabe el término, ¿no? No se les considera trabajadores. Ahora, lo que sí quiero aclarar es esto de desempleo oculto. Mira, aquí el desempleado que estábamos hablando en su momento, ¿qué dice? Desempleo abierto, ¿no? Ya, ¿y por qué acá dice oculto? Mira, cuando hablamos de inactivo dijimos los estudiantes, las amas de casa, ¿te acuerdas? Ya, esos ejemplos son inactivos, claro, pero vamos a ponerlos acá. En lo que dice inactivo pleno. El inactivo pleno es el voluntario. O sea, como ya te dije, ¿no? El que decidió no trabajar y no buscar. Pero aparte de eso, hay personas que estaban buscando y no conseguían. O sea, hay personas que se quedaron sin trabajo y buscaron 3 meses, 6 meses, 9 meses, un año y nadie les da trabajo. Por diferentes razones, ¿ah? Entonces estas personas dicen, ah, no, mejor no voy a buscar. Mejor espero, ¿no? Quizá, por ejemplo, ahora, ¿no? Quizá no me dan trabajo porque estamos en crisis, entonces mejor voy a esperar un tiempito y luego sigo buscando. Ya, ese, como deja de buscar, ya no lo ponen en desempleado, ¿no es cierto? Ese debería estar acá, ¿no? Debería estar acá. Pero como no busca, este tiene que buscar necesariamente, ¿no? Como este no busca, entonces pasa a inactivos. Ya, ese grupo se le llama desempleo oculto. Sí, deberían figurar como desempleados de la PEA, pero terminan poniéndose en inactivos en la PEI. Bien, listo. Entonces creo que está claro, ¿no? Ya, entonces seguimos avanzando, mira. Bueno, estos datos que están acá es lo que ya te he estado contando, léelo con calma, ¿no? ¿Qué más podríamos agregar? Por ejemplo, esto de acá, que la mayoría de gente trabaja en el sector de servicios. Bueno, esto es lo que ya te conté, ¿no? Como en el segundo trimestre, digamos, aumentó el desempleo y subempleo. Bueno, esto ya tú lo ves con calma, ¿no? Son datos, digamos, que confirman lo que estuvimos explicando. Ahora, lo que sí vamos a comentar es el otro factor, que es el factor naturaleza o recursos naturales. Ya, acá se refiere a los recursos en su estado originario o de repente con una mínima transformación, ¿no? Y claro, estos recursos a la vez se subdividen en renovables y no renovables, que es lo que ya se aprendió en el colegio, ¿no? El renovable lo puedo utilizar varias veces, por ejemplo, un terreno agrícola. El no renovable se va agotando, por ejemplo, el gas natural. Entonces escuchaba, ¿no? En las elecciones, los debates, ¿no? Que están planteando nacionalizar el gas, otros dicen que no. Ya, ¿por qué? Porque el gas es un recurso muy importante y sabemos pues que como es no renovable, en algún momento se va a acabar. Entonces, lo que se está discutiendo es ver cómo sacarle el mejor provecho. Hasta ahora, todo lo que es petróleo, minería, gas, lo maneja el sector privado. Bueno, ahora se está planteando que lo haga el Estado. Vamos a ver cómo queda, ¿no? Pero como les digo, justamente la preocupación principal es que al ser no renovable se va a agotar. Entonces, se quiere aprovechar de una vez. Pregunta, ¿cómo se llama el pago al factor naturaleza? Y a eso se llama renta. Así como el trabajo, salario, a la naturaleza, renta. Y ya está, así de concreto. Ahora, el trabajo y la naturaleza, ambos se conocen como factores originarios.
¿Por qué? Porque le son propios, ¿no? Le son propios al hombre su capacidad de trabajar y a la naturaleza, obviamente, no, digamos, la generación de estos recursos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del capital, que es lo tercero, ya, cuando hablamos del capital, el capital ya no es originario, sino que se conoce como derivado. ¿Por qué? Porque son elementos que los seres humanos creamos, producimos. ¿Para qué? Para que nos ayuden a otras producciones. A ver, profe, ¿cómo es esto? Por ejemplo, la naturaleza, ¿qué sería? Un árbol. Un árbol. Yo quiero que ese árbol se convierta en la mesa de mi casa. Bueno, no todo, pues, ¿no? Pero una parte quiero que se vuelva a la mesa de mi casa. Entonces, el árbol es la naturaleza, ¿no? ¿Y yo qué cosa soy? El trabajador. Entonces, ¿qué hago? Agarro un hacha y me tumbo el árbol. ¿Y luego qué hago? Lo voy a cortar, lo voy a lijar, lo voy a pintar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo, claro, soy el trabajador, factor activo, realizo la transformación del árbol, que es factor pasivo, pero para eso tengo que utilizar estos elementos, pues, la sierra, el hacha, etcétera, etcétera. O sea, yo me estoy auxiliando de otras cosas. Ya, esas otras cosas se llaman capital. Entonces, concretamente, ¿qué va a haber en el capital? Máquina, equipo, herramienta, insumo, materias primas. Ya, todo esto que está acá. Todo esto va a ser para mí el capital. Este capital que quiero explicar hoy es la letra K. Ya, K de capital, ¿ah? No tiene nada que ver con tu candidata. La K de capital. Y concretamente, este capital se llama capital físico. Ya, capital físico. Profe, ¿eso significa que hay otros capitales? Sí. Por ejemplo, cuando hablamos del dinero, este se llama capital financiero. ¿Ya? Capital financiero. Pero este capital lo vamos a conversar con más detalle en la semana número 11. Vamos a ver mercados de capitales. Entonces, por hoy me centro acá, la letra K, que es capital físico. Ahora, este capital físico puede ser fijo o circulante. Fijo o circulante. Será fijo cuando sean maquinarias, equipos, herramientas, planta, ese tipo de cosas, ¿no? Planta se me refiero a una fábrica. Mientras que circulantes son los insumos y materias primas, ¿no? Es un poco como vimos la clase anterior, ¿te acuerdas? Bienes de capital y bienes intermedios. Ya bueno, ahora todo eso va a ser capital físico, solo que fijo serían las maquinarias, como eran los bienes de capital, y circulantes serán los insumos, materias primas, como eran los bienes intermedios. Entonces, esto de acá auxilia al trabajo para realizar las transformaciones. Listo. ¿Cómo se llama el pago al capital? Y el pago se llama interés. Interés. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profesor, ¿por qué dicen que el dinero es deuda? Allá, mira, eso vamos a conversarlo. Creo que tú me has preguntado eso la vez pasada justamente, pero por una cuestión de tiempo lo conversamos con calma, ¿te parece? En la semana que nos toca el dinero, ¿sí? Que es de acá unas semanitas. Pero básicamente, creo que eso ya te lo había explicado, ¿eh? Básicamente te dicen eso cuando el dinero no está respaldado. O sea, cuando un país imprime mucho dinero, entonces, como dicen, alguien carga la cuenta. No sé si me cantas mejor, pero como te digo, tendría que explicarte algunos detalles más, pero lo concreto es eso, ¿no? El dinero actual no tiene ningún respaldo en nada. Entonces, cuando los bancos lo circulan, es contra, digamos, hay una contracuenta, se dice, ¿no? Pero bueno, Sí. es eso, sí, pero como te digo, de ahí si no te lo explico con más detalle, porque si no, no vamos a poder terminar. Profesor, Dime, ¿por dime. qué es que no podemos, el Perú no puede generar, se le hace muy complicado generar valor agregado? Allá, mira, eso tiene que ver, eso también vamos a ver la otra semana, ¿no? Tiene que ver con sector primario, secundario y terciario. Nosotros somos una economía básicamente que tiene servicios y sector primario.
Sector primario son extractivas. Para generar mayor valor necesitas sector secundario. ¿Por qué tenemos poco sector secundario? Ya, eso sí la dejo para la otra semana, porque ese es justo el tema que nos toca. Bien, vamos a hablar ahora de la empresa. La empresa se conoce como factor coordinador. ¿Por qué? Como su mismo nombre lo dice, coordina la producción. O sea, los factores clásicos los combina, los organiza de tal manera que haya productos. Si tú tuvieras las mejores tierras, las mejores máquinas, los mejores trabajadores, pero nadie organizara la producción, no tendrías nada. Ahora, claro, en una economía como la nuestra, el principal organizador es la empresa privada. Antes era la empresa pública, pero sea público o privada es la empresa. En cambio, en otro tipo de economías, ¿no? Por ejemplo, en Corea del Norte, el organizador de la producción es el Estado, ¿no? Pero para nosotros, la empresa. Ahora, la empresa tiene varias finalidades, pero la principal es el fin lucrativo. ¿Qué significa lucrar? Generar ganancias. Entonces, el objetivo de la empresa es que esas ganancias sean máximas. Ahora que para ello, lógicamente, tiene que tener un buen producto, tiene que servir adecuadamente a sus clientes, etcétera, ¿no? Pero todo ello es con el fin de generar las máximas ganancias posibles. Por esa razón, cuando hablamos de la empresa, decimos que la empresa es el factor coordinador y que su pago es la ganancia o beneficio. Y finalmente tenemos al Estado. Mira, el Estado está presente por algo bien concreto. Porque las decisiones que tome el Estado, o bueno, el gobierno en este caso, digamos, ¿no? Las decisiones que tome el gobierno, para bien o para mal, afectan a la producción. Por ejemplo, el año pasado se decretó un aislamiento absoluto, el segundo trimestre del 2020. Entonces, ¿eso qué generó? Que la producción se caiga. Ojo, no estoy hablando del tema de salud, ¿no? O sea, el tema de salud podría ser beneficioso o perjudicial, pero en términos de producción, la producción se fue hacia abajo, cayó. Y así como algunas decisiones estatales afectan a la producción en sentido negativo, también lo podrían afectar en sentido positivo. Por ejemplo, este año ya tenían que pagar las empresas reactivas, pero tenían que devolver. ¿Qué le dijo el Estado? No, vamos a correr un año más, vamos a darle un año de gracia. Entonces, ¿eso qué permite? Que las empresas tengan un poquito más de plata y puedan invertir y producir más, ¿no? Entonces, las decisiones que tome el Estado van a afectar. Por eso al Estado se le conoce como factor regulador, como factor normativo, también dicen, o factor fiscalizador, ¿no? Porque, bueno, a veces también hace fiscalizaciones, un poco lo que les contaba al principio de la clase. Ahora, ¿cuáles son las funciones del Estado? Estas cuatro. Ya, estas también toca verlas en otra clase, pero rapidito voy para que tengan una idea, ¿no? Por ejemplo, cuando es proveedora, no se refiere a que el Estado produce todo, porque obviamente no es así, sino que se refiere a proveer bienes y servicios de manera complementaria al privado, ¿no? Donde el privado no quiere, donde el privado no puede. Por ejemplo, si hablamos de educación, en una comunidad en las provincias del Perú, en la sierra, digamos, hay pueblos pequeños, caseríos, donde viven 15, 20 niños. Entonces, de repente a un privado como Innova School no le conviene, no le interesa poner un colegio ahí. ¿Por qué? Porque está muy lejos, entonces le sale más caro, porque son pocos niños y encima generalmente son niños pobres, entonces no está interesado. Pero eso no significa que los niños se van a quedar sin estudiar. Entonces, el Estado complementa al privado. Profe, ¿y esto siempre ha sido así? No. Con la Constitución del 93 se hablaba del rol activo del Estado, ¿no? O sea, el Estado más bien tenía la presencia principal. Ya luego comentaremos cuál de los dos conviene más o menos, pero en la actualidad la función proveedora, repito, es subsidiaria. El Estado complementa al privado. Luego, estabilizadora es básicamente que la inflación sea baja y el desempleo sea bajo, así de concreto, ¿no? Para eso se aplica política fiscal, política monetaria. Hemos visto en la semana 1, volveremos a ver en la semana 2. Redistributiva, ¿ya qué significa? Que básicamente a través de los programas sociales se utilizan los recursos de los que más tienen para ayudar a los que menos tienen. Su mismo nombre lo dice, redistribuir, volver a distribuir, ¿no?
Entonces, algunos concentran más riqueza que otros. Entonces, esos algunos, a través de impuestos, deben contribuir para apoyar a los que menos tienen con los programas sociales. Ahora, el tema de impuestos también se va a ver después, así que por ahora es solamente una introducción. Y finalmente la función reguladora. Mira, las próximas 2 clases, me parece, 2, 3 clases, vamos a ver cómo funciona un mercado competitivo, ¿no? Esto de que la oferta, la demanda ponen el precio ya. Pero hay casos donde eso no funciona plenamente, concretamente los monopolios, los oligopolios. Entonces, cuando hay monopolios, oligopolios, es necesario regular. Entonces, ahí aparecen los reguladores como Sinermin, que es para la energía, o Citel, que es para telecomunicaciones, o la SUNAS, que es para el agua. Si te das cuenta, estamos hablando de monopolio, oligopolios, ¿no? La electricidad domiciliaria es monopolio. La telefonía es oligopolio. El agua es monopolio. Bien, muchachos, ya hemos llegado a la hora límite. Sí, más bien me va a disculpar acá el profe que me pasó un minutito. Ahí les estoy dando las claves. Sí, bueno, dime rapidito, porque ya va a empezar la otra clase. En la Constitución, la ley 184 dice que si es que hay suficientes votos en blanco, ¿qué